la teoría de autor, ya les decía en la introducción, teoría que no descubre el cine, ¿no? Ni descubren los teóricos ni los críticos, pero que va a ser planteado como algo necesario frente a la corriente del cine comercial, sobre todo la del cine de Hollywood. Y les voy a presentar un fragmento de una película que se llama Cautivos del Mal, que es del año 52 de Vincent Minnelli con Kirk Douglas. Cautivos del Mal es la historia de un productor, el mismísimo Mal, ¿sí? Eh, que domina la producción cinematográfica. Es una película sobre el cine. ¿Mm? Y acá vemos a Kirk Douglas, que es justamente el productor, en su afán por lograr de la película, ¿sí?, una obra excepcional. Señor von Elstein, ¿debo entender que considera terminada esta escena? Desde luego. Pues yo no. ¿A eso le llama dirigir? Así lo vengo llamando desde hace 32 años. Esa escena tiene valores y dimensiones que ni siquiera ha advertido. Quizá no sean los que yo quiero destacar. Podría hacer de esta escena un momento culminante. Podría hacerlo con cualquier escena de esta película. Si lo hiciese así sería un pésimo director. Y me gusta considerarme uno de los mejores. Una película en la que todos son momentos culminantes es como un collar sin engarce, se deshace. Los grandes momentos hay que construirlos, y a veces muy lentamente. Mire, cuando quiera que me dé una conferencia sobre la estética del cine, se la pediré. Y no será durante mi trabajo ni será para disimular una pobre e inepta interpretación de una gran escena. Para ser director hay que tener imaginación. ¿Qué imaginación, señor Shields? ¿La suya o la mía? A eso no se puede contestar más que de una forma. Usted ve esta película de un modo y yo de otro. Se puede rodar como usted quiere, pero no lo haré yo, ni ningún otro director que se respete a sí mismo. ¿Sabe lo que debe hacer para conseguir exactamente lo que quiere, señor Shields? Debe dirigir la película usted mismo. Para dirigir una película hay que tener humildad. ¿Es usted humilde, señor Shields? Esta película se daba en 1952 y hacía muy poquito que Astruc, un director y crítico, había escrito un artículo titulado Nacimiento de una nueva vanguardia, la cámara estilo, en 1948. Un director y crítico francés. Y este texto, esta especie de artículo, de ensayo, marca el inicio hacia la consideración de los films como expresión directa de la personalidad del director. En esta película de Minnelli, de Vincente Minnelli, Cautivos del Mal, aparece una lucha entre el productor, Douglas, y el director a cargo de la película. Una lucha o una polémica acerca de quién es digamos, el encargado de transformar y de llevar hasta el puerto del arte a una película. ¿Sí? Y acá el productor le dice que para que esa película se transforme en tal calidad, bueno, debe haber un director que sea creativo, que sea técnico, etcétera, etcétera. Esta discusión está presente, obviamente, no solamente entre el productor y el director, también va a existir entre el guionista y el productor, o entre el guionista y el director, ni hablar de el papel que tienen los intérpretes o actores en la creación de la película. Y así llegamos a este trabajo de Astruc, ¿sí? Aquí hay una fotito de Astruc en esa época, donde dice, en la actualidad, el cine se está construyendo una nueva cara. Basta con mirarlo, hace falta ser crítico para no ver la sorprendente transformación del rostro que se está efectuando bajo nuestros ojos.
¿Cuáles son las obras por donde pasa esta nueva belleza? Precisamente las que la crítica ha ignorado. ¿Sí? Acá hace un ataque directo a la crítica. No es casualidad si de La regla del juego de Jean Renoir a los films de Orson Welles, pasando por Las Dames du Bois de Boulogne, etc., la crítica no lo haya percatado. Pero es significativo que las obras que escapan a las bendiciones de la crítica sean las mismas en las que unos cuantos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en concederles, por decirlo de algún modo, un carácter innovador. Por dicho motivo, hablo de vanguardia. Aparece una vanguardia cada vez que se produce algo nuevo. Bueno, Astruc, a donde va dirigido a su ensayo, ¿sí?, es a la distinción que digamos, le agregan a las películas personalidades tan potentes como, por ejemplo, la de Orson Welles o Jean Renoir. En el caso de Orson Welles, como lo cita Astruc, debemos recordar que la relación que tuvo Orson Welles con la industria cinematográfica siempre fue problemática, sobre todo de parte de la industria, que no vio con buenos ojos el resultado de El Ciudadano Kane. Incluso hoy día la posición de la industria respecto a El Ciudadano Kane y a Orson Welles no es muy positiva. Si bien Astruc, los críticos, etcétera, rescatan la figura gigantesca de Orson Welles, la industria de Hollywood no lo quiere para nada. Astruc viene a decirnos entonces que el carácter de un artista en el papel de director es esencial y a la vez es una innovación, dice él. Es una innovación, es decir, convierte al cine de autor en una nueva vanguardia. Estamos hablando en 1948, ¿sí? Es cuando justamente las vanguardias están ya están entrando en esa zona de comodidad y de buen vivir, en el sentido de que ya son parte de una colección, ya son parte de el sistema de las universidades. Es decir, las vanguardias ya no son un fenómeno contracultural, sino un fenómeno asimilado. Pero bueno, él ve en estos directores capaces de darle un sello particular y personal a una película, como parte de una corriente artística, una corriente del cine, que él va a llamar la cámara estilo, la cámara lápiz, la cámara escrita por una individualidad. En esta época, en la década del 48, del 50, el cine está a punto de convertirse en un medio de expresión. No lo había sido antes. Después de haber sido sucesivamente una atracción de feria, y en ese sentido se refiere a los inicios del cine, ¿no?, a Lumière, Edison, a una diversión parecida al teatro de Boulevard o de Vaudeville, debió traducirse, o un medio de conservar las imágenes de la época, se convierte poco a poco en una lengua, o en un lenguaje, mejor dicho. Por ello llamo a esta nueva era del cine la era de la cámara estilo. Ese es el planteo que viene a hacer Astruc en los inicios, en el 48. Pero sin lugar a dudas, como vemos en el fragmento de Cautivos del Mal, la discusión acerca de la autoría de la obra cinematográfica está en discusión. Está en discusión en la década del 40, en la del 50, y lo va a seguir estando más adelante. Y es entonces que los cuadernos, los Cahiers du Cinéma, la revista francesa, va a editar un artículo de Truffaut
como va a editar no solamente artículos, también además va a ser una serie de entrevistas que van a reclamar o a reivindicar el papel de algunos directores. Desde su primer número en el 51 se convirtió en órgano clave para la propagación de la teoría del autor. Para los críticos de Cahiers du Cinéma, el director es o era el responsable último de la estética y la puesta en escena del film. La revista inició una nueva política de entrevistas a sus directores predilectos. Entre el 54 y el 57 aparecerán Jean Renoir, Louis Buñuel, Roberto Rossellini, Hitchcock, Howard Hawks, Max Ophuls, Vincent Minnelli, el director de Cautivos del Mal, Orson Welles, Nicholas Ray y Luchino Visconti. ¿Sí? Ese es el panorama con que se comienza a construir luego del ensayo de Astruc, ya ahora dentro de un contexto un poquito más ampliado, y que va a tener a Truffaut como uno de sus protagonistas. ¿Por qué? Porque él va a escribir un artículo en Cahiers du Cinéma, una cierta tendencia en el cine francés, donde define su teoría del cine de autor. El concepto autor en el cine surge a partir de la teoría del autor, desarrollada por críticos como Truffaut y Andrew Sarris, que es un crítico que va a exportar la teoría del autor a Estados Unidos. ¿Sí? Esta teoría sugiere que el director de una película es el principal responsable de su creación y que su estilo personal, estilo remarcado por mí, se refleja en todas sus obras, lo que lo convierte en un autor en el sentido artístico. Fíjense que en esta postura de Truffaut, sin lugar a dudas, convergen conceptos que están allí, en el sentido común. ¿Sí? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el autor? ¿Qué es el estilo? ¿Qué es la personalidad de un artista? ¿Sí? La creatividad, etc. ¿Sí? Pero digamos que la teoría del autor en gran medida viene a reivindicar la calidad y jerarquía de un cine en competencia, en una competencia que pierde, obviamente, con Hollywood. Gran parte de estos directores citados por Cahiers du Cinéma, a los que se les va a hacer entrevistas, etc., una muy famosa de Truffaut, que se convierte en un libro fundamental, que son todas las conversaciones entre Truffaut y Hitchcock, ¿sí? Donde Hitchcock va narrando película a película cada una de sus aventuras de realización, ¿no? You're running now. Okay, fine. Cómo fue producida la película, cuál era su papel, qué trucos había ingresado en cada una de esas películas, cómo era su relación con las actrices, con los actores, con los guionistas, con los novelistas a los que se les compraba la historia. En una conversación, ¿sí? Donde, sin lugar a dudas, la figura de Hitchcock, relacionado con un cine de entretenimiento, de emociones, etc., y no con el cine, podríamos llamarle, de pensamiento, como concepto que maneja Astruc, viene a ser reivindicado por Truffaut, ¿sí? In 1966, François Truffaut published a series of in-depth conversations with Alfred Hitchcock about his entire body of work. Truffaut, half Hitchcock's age, was already an internationally renowned filmmaker, and he wanted to free Hitchcock from his reputation as a light entertainer. It conclusively changed people's opinions about Hitchcock. 7 days. Ça durait 7 jours. 70 setups. And I shot some of it in slow motion. You know, I had a paperback. It's not even a book anymore. It's like a stack of papers. The Truffaut-Hitchcock book was really revolutionary. We became radicalized as movie makers. It was almost as if somebody had taken a weight off our shoulders and said, yes, we can embrace this, we could go. I have a favorite little saying to myself. Logic is dull.
This is somebody whose mind is racing, filled with ideas. That's why we refer to him all the time. He's making floors out of glass so he can show the apartment above. Things that make cinema magic. I'm never satisfied with the ordinary. I've tried to play the audience like an organ. You know, there are certain rules, and he destroyed all those rules. Es decir, ahora tenemos el director de 39 escalones, o de la película de Hitchcock que ustedes quieran, ¿sí?, como un realizador con una personalidad que le da su sello a la obra dirigida. Aspecto que poco le importaba a Hollywood. El sello que le podía agregar una productora a una película era, por ejemplo, sus costos, su calidad, la inversión hecha en la película. En gran medida, como sucede en la película que les mostré, la discusión era cómo lograr una película que el público admirara y quisiera volverla a ver. Esa era la esencia de la cuestión. Pero Europa viene a reclamar una jerarquía a ciertas obras, sobre todo aquellas que la personalidad y el aspecto artístico creativo del director le permiten a la obra destacarse frente a esa producción comercial. Hay directores que, de gran renombre, por ejemplo, es el caso de Fritz Lang, ¿sí?, que había sido, o era, en la época, para 1950, por ejemplo, un director, el director de Metrópolis, ¿sí?, ¿sí?, un director que había sido valorado por sus trabajos en el periodo preguerra. Cuando Fritz Lang emigra a Estados Unidos, las películas de Fritz Lang empiezan a ser consideradas como obras del cine de Hollywood. Es decir, teníamos un Fritz Lang de fuerte personalidad, un artista destacado en la época alemana, y ahora un simple técnico en la época de Hollywood, cuando él emigra a Estados Unidos. Ese es, no es mi criterio, sino el criterio que para la década del 50 estaba presente en la crítica cinematográfica. Y estos críticos, directores, como Godard, como Truffaut, van a rescatar estas figuras. La de Hitchcock, la de Fritz Lang, la de Orson Welles, etc. La de Howard Hawks, ¿sí? Directores que muchas veces tenían en su haber películas que podían ser, por ejemplo, un western, ¿sí?, o un thriller, o una película de suspenso. Géneros menores. Para ese entonces, la historia, en Estados Unidos fundamentalmente, la historia del cine negro ya tendría que haber sido tomada en cuenta, porque el cine negro surge de la novela negra, ¿no?, obviamente, de la novela policial, de la novela de mafiosos, ¿no? Y es un género muy popular en Estados Unidos en la década del 30, muy popular, que el cine aprovecha en beneficio de una mayor comercialización. En ese sentido, Hollywood la tenía clara. Es decir, podía recurrir a los géneros populares que la crítica literaria podía considerar menores y hacerlos propios y sacarle el fruto que podía sacarle el cine. Bueno, aquí los críticos europeos ven en esa producción emparentada con el cine comercial una producción que tiene a directores de una fuerte personalidad
con un sello o estilo, remarco estilo, claro, y que se repite en sus obras, como si fuera todos esos aspectos un valor de la película, ¿no? O un valor también de el técnico director que ejecutaba ese trabajo. Tenemos acá un fragmentito de la entrevista que le hace Godard a Moi, je sais. Beaucoup plus de films que moi, je crois. Vous savez combien? Non, je ne sais pas. Mais je sais, vous savez. Moi, beaucoup, je sais. Vous savez beaucoup plus de mes films que moi-même. Vous en avez fait 42. Mon Dieu, beaucoup trop. Et en 42 films, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez beaucoup de bouleversements, toute l'histoire de l'Europe, de l'Amérique. Et aujourd'hui, je voudrais, si on vous posait une question, quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, et vous poserait une question à vous, Fritz Lang, et vous demanderait comment est-ce qu'on doit définir qu'est-ce que c'est qu'un homme, et un homme plus particulier qui s'appelle un metteur en scène. Est-ce que c'est un travailleur, un artiste? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme, justement, qui est un metteur en scène? Quelle est sa particularité? Écoute, vous savez que je n'aime pas le nom d'un artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste? C'est un homme qui travaille beaucoup, qui connaît son métier. Un grand chirurgien. C'est un artiste, dans mon opinion. Moi, je suis un homme qui travaille beaucoup, qui aime son métier. Il faut dire que j'aime beaucoup. Et ça, c'est tout. Moi, j'ai un sentiment un peu différent. Enfin, je veux dire, Van Gogh était quelqu'un de plus important que le menuisier qui a fabriqué le chevalet sur lequel peignait Van Gogh, même si c'était un très beau chevalet. Oui, vous avez tout à fait raison, naturellement. Donc, c'est un exemple extraordinaire, très bon. Peut-être je n'ai pas raison, j'ai tort. Non, écoute, vous savez... Mais vous aimez mieux vous considérer comme un menuisier que comme un artiste? Non, pas comme un menuisier, non, mais comme un travailleur. Comme un travailleur, oui, ça, dans le cinéma, on croit qu'on travaille jamais, mais on travaille beaucoup. Le public croit que ce qu'on fait des films comme ça, c'est un plaisir. Ils ne savent pas que c'est un travail très, très dur. Vous savez, je crois que nous deux, nous avons quelque chose ensemble. On dit ça en français? En commun. En commun. Je crois que vous êtes un romantique et moi je le suis aussi. Et je ne sais pas si c'est bon dans ces temps-là d'être un romantique. Aujourd'hui, c'est mauvais, je crois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que romantique, c'est sentimental. Alors, je peux te dire, c'est pas sentimental. Ce n'est pas du tout sentimental, mais je crois que quand on est dur comme le technique, alors on peut rien dire. C'est ça, la technique n'est pas romantique. Non, pas du tout. Moi, je ne me veux pas regarder comme une machine, comme un automate. Et d'une autre chose, moi, je vais demander d'abord qu'est-ce que je pense qu'un metteur en scène est. Je crois qu'il doit être un peu un psychanalyste. Un psychanalyste. Un psychanalyste. Il doit marcher sous la peau d'un acteur. Il doit savoir pourquoi les gens du scénario, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font. Alors je crois qu'il doit être un psychanalyste. Et un jour, on m'a demandé de ça, et j'avais eu une idée et qui me suivit de ce jour-là. Un homme m'a dit, je sais très bien qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez fait le maudit. Oui. Alors je dis, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Et il m'a dit quelque chose, je dis, c'est idiot. Et alors j'ai commencé à penser, peut-être dans tous nos films, et notre cœur,
à nos désirs et tout ce que nous aimons ou qu'est-ce que nous haïssons. Et je crois qu'un jour, s'il y a un homme qui pouvait analyser, nous, vous et moi, Oui. peut-être il saurait. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait mes films. Est-ce que vous savez? Non. Alors, et je crois que cet homme trouvera pourquoi nous faisons ça ou ça como nous le savons. Y entonces, a partir de esta impresionante entrevista con Fritz Lang, aparecen varias cosas. En principio, Godard se decepciona un poco que Fritz Lang se considere un trabajador. Incluso él piensa que el artista tiene un papel totalmente destacado en la sociedad, pero creo que la contestación de Fritz Lang es mucho más desde su interior, ¿sí? Cuando hace una película siente que está haciendo un trabajo, no un trabajo técnico, está haciendo un trabajo, está, digamos, volcándose con todo su ser en la realización de la película. Creo que Fritz Lang ahí es sumamente sincero, abierto a que siente que es un director, un trabajador que se vuelca con todas sus particularidades. Y lo otro importante e interesante de esta conversación es que lo que se imagina Fritz Lang que va a ser observado dentro de muchos años, dentro de muchas décadas, en sus películas, si es que aún existen, ese es el problema, o uno de los problemas, es la psicología del director. ¿Sí? Bueno, este es el contexto de la teoría del autor. Es un contexto donde no solo los críticos, también los directores y gran parte de digamos del cuerpo de realizadores está discutiendo, es acerca de hasta qué punto el director determina una película y en qué aspectos, ¿sí? Y esos aspectos que determinan el trabajo de un director podemos considerarlo estilo. El estilo no lo va a promover el guión. El estilo no lo va a promover los intérpretes, los actores o actrices. El estilo no va a ser gracias a un fotógrafo o a un escenógrafo. El estilo lo va a promover o lo va a determinar el director. Y sueña que siglos después pueda observarse la psicología del director en una película. Bueno, para mí es súper interesante la charla esta y podríamos hablar muchos más aspectos de los tratados en esos 4 o 6 minutos, ¿no? Pero creo que da cuenta de la fuerza que tiene en ese momento, en la década del 60, en el 50 y el 60, el papel de el protagonismo que tiene la discusión sobre el autor en el cine. El protagonismo de esa polémica, de esa discusión. Poco después, para 1962, Andrew Sarris exporta la teoría del autor hacia Estados Unidos, ¿sí? Este es el texto con el que exporta esta teoría, se llama Notas sobre la teoría del autor, obviamente influido por las discusiones y los ensayos escritos en Cahiers du Cinéma. Ahí estoy mostrando otra obra de Andrew Sarris que se llama The American Cinema. Es un crítico de cine también, sumamente importante para Estados Unidos. Bueno, Sarris parte del análisis, del énfasis que los críticos franceses le ponían al concepto de estilo como expresión creativa. Y el estilo vinculado no a una
corriente, no a una fuerza que arrastra no a uno director o a un par director-guionista, no consideran el estilo como una corriente que arrastra a casi todos hacia una cierta forma de hacer, una cierta forma de hacer arte, de producir arte, sino como, digamos, el sello de una personalidad. De una personalidad, de una expresión creativa, pero de una individualidad. Y Sarri sostiene que un estilo coherente une el qué cuento con el cómo, pero en una modalidad o una proclama personal en la que el director se arriesga y lucha contra la estandarización. Sinónimo de estandarización, Hollywood. Bien, después Sarri establece 3 criterios para reconocer a un autor. Uno, la competencia técnica, ¿no? Que el director sepa hacer su trabajo en los aspectos técnicos. Una personalidad reconocible. Un director debe presentar un estilo recurrente, repetitivo, debe mantener una coherencia estilística entre las distintas obras que realice. Así, la forma como un film se presenta y progresa debe estar relacionada con la forma en que el director piensa y siente. Así que ese director no es solamente un técnico, no es solamente un artista, también es un pensador y una sensibilidad. Y tercer criterio para reconocer un autor en el cine, un significado interno surgido de la tensión entre el material, el resultado, y la personalidad del director. Esto lo escribe más tarde en Film Theory and Criticism. Marlon Brando, dice Sarri, ha demostrado que una película se puede hacer sin director, sobre todo si el director no tiene personalidad, no tiene estilo, y allí quien ha puesto su sello es el apabullante Marlon Brando. Me parece casi como una especie de como... Esta frase es significativa porque muestra dónde está poniendo el acento Sarri cuando está trasladando la teoría del autor.